Esta historia no aparece en ningún libro de psiquiatría. Fue retirada de los archivos por órdenes directas del Ministerio de Salud Mental en 1996. Sin embargo, algunas notas sobrevivieron. Un doctor olvidado, una grabadora escondida en una caja de herramientas y una carta sin firmar que comenzaba con la frase, «Lo vi morir». Y al día siguiente, lo vi levantarse, siendo otro. Lo llamaron simplemente el paciente 43. Pero su verdadero nombre era Tomás Navarrete. Un hombre que comenzó a recordar vidas que no eran suyas. Parte 1. El caso Navarrete. Tomás Navarrete ingresó al Hospital Psiquiátrico San Andrés el 12 de marzo de 1994. 43 años, ingeniero civil, sin historial clínico psiquiátrico previo. Su expediente indicaba episodio disociativo agudo, pero los médicos sabían que era más complicado. Su esposa, Julia, lo había encontrado esa mañana en el garaje, sentado en el suelo, repitiendo una misma frase. No quiero morir otra vez, no en ese incendio. La familia nunca tuvo incendios. Ningún trauma similar. Pero Tomás hablaba con lujo de detalle de una situación que no podía haber vivido. Una fábrica textil, en 1972, en Guadalajara. Describía nombres de personas que habían muerto allí. Uno en particular, Rafael Gudiño. Ese nombre llamó la atención del doctor Isaías Gómez, el psiquiatra asignado. Investigó por su cuenta. Para su sorpresa, el incendio en cuestión había ocurrido. Y Rafael Gudiño, un operario de máquina, había muerto exactamente como Tomás lo describía, atrapado bajo una viga de acero fundido. El problema es que Tomás tenía apenas 3 años cuando eso pasó. Y vivía en otro estado. Parte 2. El síndrome de los espejos rotos. Tomás fue puesto bajo observación intensiva. Cada día, despertaba con nuevos recuerdos, de muertes. Siempre diferentes. Una sobredosis en 1981. Un accidente de avión en 1969. Un suicidio en 1958. Y en todos los casos, daban nombres, fechas y detalles que, tras investigación, resultaban inquietantemente precisos. Comenzó a hablar del corredor, una especie de espacio entre realidades al que accedía en sueños. Allí, decía, veía las vidas anteriores como habitaciones selladas. Algunas estaban abiertas. Otras, cerradas con cadenas y símbolos que no entendía. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Dibujaba compulsivamente esos símbolos. Algunos eran idénticos a antiguos glifos sumerios que nunca debió conocer. Otros, nadie los reconocía, pero lo más perturbador ocurrió el 17 de abril. Tomás se despertó gritando. Decía que una habitación se había abierto sola. Y que el alma dentro, lo había visto. A partir de ese momento, Tomás ya no era solo un paciente. Se convirtió en el epicentro de algo que las autoridades querían enterrar. Parte 3. Las voces en los muros. En mayo de 1994, comenzaron los reportes extraños por parte del personal del Hospital San Andrés. Una enfermera juró haber escuchado su nombre susurrado desde las paredes del ala donde se encontraba Tomás. Otro paciente afirmó ver a Tomás en su habitación, cuando estaba sedado en otra ala. El doctor Gómez ordenó una revisión exhaustiva. No encontraron nada anormal. Pero los fenómenos persistieron. Tomás comenzó a hablar en idiomas desconocidos durante la noche. Uno de ellos, tras análisis posterior, coincidía parcialmente con un dialecto muerto del norte de África, extinguido en el siglo III. Un investigador externo, el antropólogo Dr. Leonardo Rivas, fue consultado. Tras entrevistar a Tomás, concluyó que no estaba fingiendo. Dijo haber visto casos similares entre ciertas tribus aisladas del Amazonas, donde los chamanes relataban viajes entre vidas. Pero Tomás no era chamán. Era ingeniero. Y nunca había salido del país. Parte 4. La cinta prohibida. Una noche, el doctor Gómez decidió grabar una de las sesiones más intensas con Tomás. Le administró pentotal sódico, buscando acceder a recuerdos más profundos. La grabación, que nunca fue archivada oficialmente, mostraba a Tomás entrar en un estado de trance. Su voz cambió. Su postura también. Mi nombre es Caleb. Morí aplastado por piedras, en una ejecución pública. Roma. Año 67. La cinta continúa durante 37 minutos.
Tomás, o Caleb, describe con detalles insoportables cómo fue asesinado. Habla de una mujer embarazada que gritaba su nombre, de un niño escondido entre la multitud, y de una sensación de injusticia que arrastró durante siglos. Al día siguiente, Tomás despertó con heridas inexplicables en la espalda, como si hubiera sido flagelado. Esa grabación fue retirada por el ministerio. El doctor Gómez fue transferido. ¿Y Tomás? Tomás fue trasladado a un ala especial, sin registros. Parte 5. La carta de los muertos. Semanas después de su traslado, una carta llegó a la oficina vacía del doctor Gómez. No tenía remitente. Solo una hoja escrita a mano, en tinta negra, con símbolos similares a los que Tomás solía dibujar. Al traducir parcialmente el contenido con ayuda del doctor Rivas, se identificaron frases desconcertantes. La puerta se ha roto. El corredor ya no es seguro. Los que fueron olvidados, ahora caminan. Tomás ya no está. Lo que habita su cuerpo, nos recuerda. El hospital intentó silenciar la filtración de esta carta. Pero una copia fue encontrada años después entre los papeles personales de una enfermera que se suicidó en 1997. Parte 6. La conexión con la conspiración. Después de que Tomás fue transferido a una ala especial, las autoridades intentaron cubrir los eventos que habían sucedido en el Hospital San Andrés. Nadie quería que el caso de Tomás saliera a la luz, ya que las implicaciones que podía tener para la ciencia, la religión y la política eran devastadoras. El doctor Gómez, que había sido un experto en su campo, nunca dejó de investigar el caso en secreto. Un mes después de la transferencia de Tomás, encontró algo inquietante en los archivos de la clínica que nadie más había notado. La historia de Tomás no solo estaba relacionada con una extraña conexión a vidas pasadas, sino con una conspiración médica que se remontaba décadas atrás. En 1957, un grupo de científicos en el hospital había estado investigando la posibilidad de transferir la conciencia humana entre cuerpos, lo que implicaba una manipulación profunda del alma y la memoria. La teoría se basaba en la creencia de que las vidas anteriores podían ser recuperadas y activadas en el presente. Según algunos documentos, Tomás había sido parte de este experimento, pero había algo más. Los registros mencionaban a otras personas que tenían los mismos síntomas, pero que habían sido eliminados de los archivos. En medio de su investigación, el doctor Gómez recibió un mensaje anónimo en su correo, con un archivo adjunto titulado La clave de la reencarnación. Era un video en el que Tomás, aún bajo los efectos de los sedantes, comenzaba a recitar una lista de nombres de personas que vivieron hace siglos. Pero lo más aterrador fue la fecha. El video había sido grabado años antes de que Tomás naciera. Parte 7. El terror en el corredor. El video era una prueba irrefutable de que Tomás no solo estaba viviendo vidas pasadas, sino que había algo más detrás de todo esto. Cuando Tomás comenzó a recordar el corredor, el lugar donde sus vidas se encontraban, parecía ser una dimensión intermedia entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el olvido. Pero, conforme fue profundizando en sus recuerdos, algo comenzó a cambiar en él. El doctor Gómez, preocupado por el deterioro mental de Tomás, decidió intervenir. Con la ayuda de una dosis mayor de pentotal sódico, trató de inducir un trance profundo. Sin embargo, lo que sucedió fue inesperado. Tomás no solo comenzó a recordar más vidas, sino que comenzó a ver un lugar oscuro, profundo, donde los recuerdos eran capturados y las almas atrapadas no podían escapar. Conforme Tomás describía la oscuridad que lo rodeaba, el doctor Gómez comenzó a escuchar voces en la grabación. Voces que no pertenecían a Tomás. Algunas le pedían que ayudara, otras lo amenazaban. Pero lo más aterrador de todo fue el mensaje final. Has tocado la puerta equivocada, doctor. No hay vuelta atrás. Parte 8. El enfrentamiento final. La última vez que se vio al doctor Gómez fue en una noche lluviosa de octubre. Su oficina fue encontrada vacía, y en su escritorio había una carta, escrita con la misma caligrafía que Tomás había usado durante sus sesiones más profundas. Decía, lo que has descubierto es más grande de lo que imaginabas. Hay algo más allá de las vidas pasadas. Hay algo que quiere salir, y tú has permitido que lo haga. Ya no estamos a salvo. El hospital fue cerrado después de la desaparición del doctor Gómez, pero los archivos de Tomás Navarrete nunca fueron destruidos. En 2002, un periodista local llamado Andrés Ríos, interesado en el caso,
encontró las grabaciones originales del Dr. Gómez y comenzó a investigar por su cuenta. Al intentar localizar a Tomás, descubrió que todos los rastros de su existencia habían sido borrados. Lo único que pudo encontrar fue una pequeña casa en un pueblo olvidado en el sur de México. Allí, en la casa más antigua del lugar, una anciana que aseguraba ser la madre de Tomás Navarrete le reveló lo imposible: su hijo seguía vivo, y lo había estado observando durante años. Parte 9. El regreso de Tomás. El periodista Andrés Ríos, después de semanas de investigación, logró contactar con Tomás. Cuando se encontraron, Tomás estaba completamente diferente. Ya no era el hombre atormentado que una vez había sido. Había encontrado paz, pero con un precio. Ya no recordaba las vidas pasadas que lo habían atormentado, pero ahora era consciente de lo que había descubierto sobre el corredor. Tomás le reveló a Andrés que el corredor no solo era un lugar de recuerdos, sino una especie de red donde las almas atrapadas podían escapar de sus destinos. Y aquellos que lograban encontrarlo, podían salir de las reencarnaciones, liberándose de la rueda del destino. Pero Tomás, al intentar escapar, había permitido que algo más lo siguiera. Algo oscuro que había estado acechando en las sombras de las vidas pasadas, esperando su oportunidad para escapar. La historia terminó con una nota escalofriante que Andrés jamás pudo borrar de su mente: el corredor no está cerrado. Nunca lo estuvo. Y ahora, no está solo. Desde entonces, varios trabajadores del San Andrés han reportado sueños compartidos con un pasillo interminable lleno de puertas. Todos coinciden en un detalle: una sola puerta roja, que nunca debe abrirse. Esta historia no está registrada en ningún archivo oficial. Lo que estás a punto de escuchar proviene de cintas destruidas, documentos incompletos y los testimonios de los pocos sobrevivientes. Todo gira en torno a una casa. Una estructura antigua ubicada a las afueras de un pueblo serrano llamado San Bartolomé del Monte. La llamaban la Casa de las Almas Muertas. Y no porque allí murieran personas, sino porque lo que salía de ella ya no era humano. Todo comenzó cuando Ignacio Herrera, un arquitecto de 35 años, heredó la propiedad tras la muerte de su tío abuelo. El hombre nunca lo conoció, pero recibió una carta póstuma que le pedía no profanar lo sellado. Ignorando la advertencia, Ignacio se trasladó al lugar con su esposa Clara y su hija Lucía, con la idea de remodelar la vieja casa para convertirla en un hotel boutique. Al llegar, notaron que algo no encajaba. Los relojes no funcionaban. El viento no soplaba aunque los árboles se mecían. Y el suelo parecía respirar. Esa primera noche, Clara tuvo una pesadilla. Se veía a sí misma encerrada en una habitación sin ventanas, y alguien, o algo, golpeaba desde dentro de las paredes. Durante la limpieza de la planta baja, Ignacio descubrió una puerta oculta tras una falsa chimenea. El marco estaba reforzado con cruces talladas directamente en la madera. Al abrirla, encontró un cuarto completamente vacío, salvo por un objeto, un fonógrafo antiguo, que funcionaba. Encendió el aparato, y una voz rasposa comenzó a hablar. No era música. Era un testimonio. Si estás escuchando esto, ya es tarde. Esta casa no contiene almas. Las devora. El cuarto se cerró de golpe. Ignacio estuvo atrapado por 3 horas. Cuando finalmente logró salir, las marcas en la puerta estaban del lado de adentro. Lucía, de 7 años, comenzó a hablar con un amigo imaginario. Lo llamó el señor Huesos. Decía que vivía en los muros, y que jugaban a un juego donde tenía que quedarse muy quieta para no ser devorada. Clara pensó que era una fase. Hasta que encontró dibujos en los que Lucía aparecía encerrada en una jaula, rodeada por figuras oscuras sin rostro. Uno de los dibujos mostraba el plano exacto de la casa, incluyendo pasadizos secretos que nadie había visto. Ignacio empezó a perder tiempo. Horas completas de las que no recordaba nada. Un día, Clara lo encontró de pie frente al espejo, con los ojos en blanco, murmurando frases en un idioma que no reconocía. Al tocarlo, reaccionó como si despertara de un trance, pero no recordaba su nombre. Desesperados, contactaron al padre Elías, un exorcista retirado. El hombre accedió a visitar la casa, aunque con visibles reservas. Desde el umbral, afirmó que algo muy antiguo habitaba allí, algo que no venía del infierno, sino de antes del tiempo. Durante una oración, el suelo tembló.
Una voz grave resonó desde el sótano. No tiene poder aquí. El padre cayó inconsciente. Al despertar, tenía grabado un símbolo en el pecho, un círculo rodeado de dientes. El sacerdote huyó esa misma noche, dejando solo una nota. La casa no está maldita. Es la maldición misma. Parte 5. Grabaciones malditas. Ignacio instaló cámaras para documentar lo que ocurría. Las grabaciones mostraron cosas imposibles, puertas que se abrían solas, sombras que cruzaban frente a las cámaras, y lo más inquietante, personas que no vivían allí. Una figura en particular aparecía siempre en el mismo rincón del comedor, una mujer vestida de luto, con el rostro cubierto. Siempre mirando a cámara. Nunca se movía. Pero estaba ahí, incluso cuando revisaban en vivo. Un día, Ignacio decidió enfrentarla. Se sentó frente a la cámara, en el mismo rincón. Durante horas, no ocurrió nada. Hasta que Clara, desde otra habitación, gritó. La figura estaba junto a ella, y la cámara nunca la captó moviéndose. Parte 6. Desaparición. Lucía desapareció una noche sin dejar rastro. Todas las puertas estaban cerradas. Las ventanas intactas. Pero su cama estaba cubierta de tierra. Al revisar las cámaras, Ignacio vio a su hija levantarse a las 3:33 de la mañana, caminando hacia el pasillo, seguida por una figura esquelética que imitaba sus movimientos. No hubo más grabaciones. Solo estática. Clara cayó en una profunda depresión. Hablaba sola, o con Lucía, como si aún estuviera allí. Ignacio intentó internarla, pero el hospital nunca la aceptó. Decían que ya había sido ingresada. Pero no había registros. Parte 7. La casa se cierra. Ignacio decidió incendiar la casa. Roció gasolina por toda la estructura y encendió una cerilla. Nada ocurrió. El fuego se apagaba al tocar la madera. En su desesperación, descendió al sótano, solo para descubrir que no era un sótano. Era una red de túneles que no figuraban en los planos. Paredes cubiertas de nombres tallados, miles de ellos. Todos escritos con la misma letra. Y todos eran su nombre. Al fondo, encontró una sala circular con un trono de piedra. En él, sentado, estaba él mismo. Pero más viejo. Más vacío. La figura le habló. No puedes destruir lo que ya eres. Tú no heredaste la casa. Fuiste creado por ella. Esta historia fue recopilada por un periodista que encontró las cintas de Ignacio enterradas en el bosque cercano. La policía nunca halló la casa. Según los mapas actuales, San Bartolomé del Monte no existe, pero el periodista comenzó a escuchar ruidos en su departamento. Sombras en las grabaciones. Y una voz, cada noche a las 3:33 de la mañana. Gracias por continuar el experimento. La última entrada en su diario fue una frase escrita con sangre. La casa se muda. A través de ti.